Olá, viva! Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar mais um dos nossos podcasts sobre segurança e saúde no trabalho, locais de trabalho seguros e saudáveis. Temos a honra de ter connosco um convidado especial, um companheiro da UGT Espanhola, que é coordenador do Secretariado Confederal da Saúde no Trabalho da UGT Espanha, especialista sociolaboral e técnico de segurança e saúde no trabalho, bem como orador em diversos fóruns nacionais e internacionais. Já nos conhecemos há alguns anos, em que participamos em reuniões internacionais no âmbito da segurança e saúde no trabalho, e entendi que era muito oportuno convidar também a UGT Espanhola para partilhar connosco as lutas que têm vindo a travar em segurança e saúde no trabalho nos últimos tempos, e era sobre estas mesmo que gostava que começássemos aqui a nossa conversa. José, uh, quais foram as últimas conquistas que o movimento sindical espanhol, a UGT Espanhola, conseguiram relativamente às matérias de segurança e saúde no trabalho, sobretudo aquelas que estão mais em cima da mesa? Bueno, en primer lugar, un fraternal saludo desde la UGT de España a todos los compañeros y compañeras y en especial a banda que hemos compartido ya un foro en el ámbito internacional y evidentemente siempre es un placer compartir experiencias con los compañeros de nuestra península ibérica que compartimos espacio y muchas condiciones de trabajo. Bueno, en relación a los últimos avances en materia de seguridad y salud laboral, el 23 de febrero, después de 18 meses de negociación y con una situación como fue la pandemia derivada de la COVID-19, dio lugar, después de esos 18 meses de negociación, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Estrategia 2023-2027, que viene a recoger diferentes espacios en cuanto al nuevo reconocimiento de enfermedades profesionales. Se basa en tres ejes, que son la transición digital, la transición ecológica y el reto demográfico como escenarios de referencia, y que tiene que ver con todo el desarrollo también de las nuevas aplicaciones digitales, con ese escenario del cambio demográfico, con el cambio de la generación en cuanto a la referencia de edad que supone el mundo del trabajo y, cómo no, con el cambio climático, con esa transición que tenemos hacia nuevos escenarios climáticos, con olas de calor más largas que comienzan antes y con situaciones no solo con el calor, sino situaciones adversas también en condiciones de invierno, del frío. Hemos visto borrascas que hemos tenido en nuestro país con olas de nieve a cotas prácticamente de 0 metros, y tendremos que adaptar los puestos de trabajo a esa condición climática. La estrategia española pone el foco también en el reconocimiento de nuevas enfermedades profesionales, abre una agenda nacional para la prevención del cáncer de origen profesional, una situación infradeclarada y que lamentablemente no tiene un espacio recogido en el actual listado de enfermedades profesionales, y también una modificación y una actualización del marco normativo. Tenemos lo que es la Ley de Prevención 31/1995, que es fruto de la transposición de la Directiva de Seguridad y Salud del marco de la Unión Europea, y necesita de una actualización para incluir en estos nuevos riesgos algo que evidentemente nosotros venimos denunciando y manifestando hace mucho tiempo: los riesgos derivados de las situaciones, de los riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con el estrés, con la conectividad y la conexión digital, y todo lo que implica la gestión de los sistemas y tiempo de trabajo. Esa situación que da lugar a patologías no traumáticas, en este caso estamos hablando de ictus y de infartos, que es la primera patología de causa mortal en España, pero que lamentablemente no tiene un tratamiento preventivo desde el punto de vista de los riesgos psicosociales. Se habla mucho de los riesgos psicosociales, del estrés, de la conectividad, pero no se reconoce los riesgos psicosociales como una enfermedad profesional o como un factor derivado de las situaciones del trabajo. Los ritmos, los horarios, los turnos, evidentemente inciden en la salud mental de la población en general, y específicamente y más concretamente en el conjunto de los trabajadores que sufren las condiciones de esas mismas situaciones. Evidentemente se tiene que tratar
y prevenir como un riesgo más dentro del seno de las empresas, pero lamentablemente no tenemos una norma específica, no tenemos tampoco un marco europeo que así lo concrete, y también estamos trabajando conjuntamente con la Confederación Europea de Sindicatos para que haya una directiva que incluya evidentemente esas circunstancias para que luego cale en la legislación nacional de cada uno de los países miembros. Pero mientras tanto eso llega, creíamos que la estrategia española era el punto de inflexión para conseguirlo, pero bueno, no hemos conseguido que se incluya dentro del reconocimiento todavía de enfermedades profesionales, pero sí la creación de un grupo de riesgos psicosociales y salud mental dentro de ese plan de acción de la estrategia española para alcanzar, evidentemente, su objetivo, que es que haya un reconocimiento de los riesgos psicosociales como un ámbito vinculado con una enfermedad profesional o como una patología derivada del trabajo, que también se puede ser tratada como un accidente de trabajo. Ese es uno de los avances que tenemos en cuanto a la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo. También esa situación que tiene que ver con el cambio climático, con todo lo que tiene que ver con las condiciones adversas. Teníamos una norma que regulaba las condiciones en interior, el Real Decreto 486, pero no teníamos un marco legal que tuviese la regulación del trabajo en exteriores. Es decir, estaba regulado en oficinas, en despachos, en empresas, en escenarios entendidos como un espacio cerrado, pero no en exteriores, no en la agricultura, no en la construcción, no en las obras públicas y todo lo que supone el sector servicios, que supone un sector de gran actividad en nuestro país. Ha habido una regulación añadida al Real Decreto 486, que eran las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que viene a marcar que en función de la climatología, es decir, de una alerta naranja o roja, que vienen vinculadas y es un escenario objetivo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología o por las comunidades autónomas, que incide en qué momento se podría paralizar la actividad laboral si no se han adoptado las medidas preventivas necesarias. Hablamos de medidas técnicas, de medidas organizativas, como es el adelantar los turnos, que tiene que ver con la negociación colectiva para evitar las mayores horas de insolación, de exposición al sol, y con esas medidas técnicas como es una hidratación adecuada, tener unas zonas de sombra, unas zonas de protección, incluso una ropa adecuada con la presencia de mayores fibras, en este caso de algodón o de fibras naturales, en detrimento de estas fibras sintéticas que evidentemente no tienen la transpiración adecuada y que evidentemente no protegen en cuanto a lo que es la exposición al sol. En algunas prendas de ropa es necesaria que tenga reflectantes de alta visibilidad por la situación de riesgo que puede conllevar, pero evidentemente intentar minimizar la utilización de prendas sintéticas dentro de la ropa de trabajo. Recordar que en España en estos momentos ya hemos tenido la primera ola de calor y que lamentablemente ya hemos tenido 3 fallecidos vinculados con olas de calor. 2 trabajadores en el sector agrícola É y muito una grave, trabajadora del muito sector de grave. la limpieza en Madrid. Evidentemente, esto pone de manifiesto que era necesario tomar medidas en esa dirección. Desde UGT ya lo veníamos demandando hace más de un año. Ya tuvimos una ola de calor semejante el año pasado que dio como resultado la muerte de 12 trabajadores y trabajadoras por ola de calor. También en esta situación un avance es tener un epígrafe concreto dentro del listado de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo, que sea un epígrafe concreto por golpes de calor, porque había por exposiciones a altas temperaturas o radiaciones, pero no concretamente ese epígrafe de golpe de calor. Es un paso también para conocer realmente todos los casos que se dan y en esa línea seguimos trabajando. Hemos establecido también dentro del marco de la negociación colectiva un documento de cláusulas que incluyan situaciones que tienen que ver con la seguridad y la salud, que son cláusulas para adaptar a cada sector, a cada convenio, para que evidentemente tengan cláusulas tipo para mejorar dentro de la negociación colectiva la protección de los trabajadores y las trabajadoras expuestas, y en estos momentos estamos en plena difusión. Hemos creado también un tríptico sobre las olas de calor con las consecuencias que pueden tener y los elementos que se pueden adoptar, y evidentemente está teniendo una gran repercusión y difusión tanto en el seno de la organización como en los medios de comunicación a nivel nacional, sobre todo ante las situaciones que hemos tenido recientemente con esta ola de calor, que ha sido la primera, pero lamentablemente no va a ser la última. É verdade, é verdade.
Realmente têm feito muito trabalho e têm pressionado bastante, e ainda bem que conseguiram em Espanha já esse avanço relativamente às altas temperaturas, sobretudo no exterior. Nós tivemos a oportunidade com a anterior, os países do Sul reuniram-se algumas vezes com a anterior diretora da Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, a dar nota justamente. Portanto, aqui há uns anos atrás estávamos mais fustigados com as grandes temperaturas do que os nossos companheiros nórdicos, portanto, não viam no sentido de esboçar uma campanha europeia, não sentiam essa necessidade, porque não tinham na altura as temperaturas tão altas como atualmente também têm, porque nós temos altíssimas, mas eles também, comparada à temperatura média que tinham há uns anos atrás, também têm um acréscimo de temperatura. E fomos manifestando essas preocupações junto da diretora da Agência Europeia, justamente porque nós já tínhamos consequências nos nossos países relativamente aos trabalhadores que exercem a sua atividade profissional ao ar livre, por exemplo, no horário normal de trabalho. Temos zonas, sobretudo no sul do país, em que esse calor é muito intenso, portanto, e já de facto há empregadores e há câmaras municipais e juntas de freguesia que tentam desdobrar os turnos para que não estejam expostos a essas temperaturas, mas ainda não conseguimos, à semelhança do que vocês conseguiram recentemente, que seja proibido trapalhar sobre essas condições. Portanto, vocês conseguiram dar um passo ainda mais importante, porque através de legislação é obrigatório e não é só por entendimento das partes. Portanto, e fiquei muito feliz por ter ouvido essas notícias, e também já tive a oportunidade de ver o tríplico que a UGT Espanhola fez, que fizeram a gentileza de me mandar. Também está muito interessante, porque também, se os trabalhadores estiverem informados e souberem quais são os seus direitos e as consequências de não cumprirem as regras de prevenção que estão, por exemplo, nesse tríplico que vocês fizeram, quais são as consequências que podem vir a ter. Portanto, mais uma vez, parabéns por esse trabalho. Há aqui mais 2 ou 3 questões que eu também gostava de saber. Uma delas prende-se com o Covid-19. Espanha, infelizmente, foi um dos primeiros países a ser mais massacrados com este efêmero. Portanto, nós ouvíamos relatos muito preocupantes que nos deixavam muito consternados com o número de pessoas que perdiam a vida e que, por muito que se fizesse, não se estava a conseguir reverter. Portanto, e todos nós soubemos dessa situação e fomos acompanhando, porque estávamos aqui muito perto, não é? O Covid-19, até no período antes da vacinação, vocês conseguiram que fosse considerado doença profissional ou acidente de trabalho, ou nenhuma das duas? Bueno, en esta situación los casos que hemos tenido han sido considerados como accidente de trabajo, porque evidentemente han sido en lugar y tiempo de trabajo y como tal han sido considerados. Evidentemente el escenario es que esto no debe ocurrir. El objetivo de la prevención solo tiene un objetivo, como bien sabemos todos, que es prevenir y evitar que este tipo de circunstancias se dé. En este caso ha habido un fallo preventivo, no solo por una causa, sino por múltiples, una exposición a las mayores zonas de insolación, una falta de descanso, una falta de hidratación, una falta de zonas de sombra para poder protegerse y, evidentemente, una situación que, en aplicación de la reciente norma española, deberían haber tomado ese tipo de medidas preventivas y organizativas, tanto en horarios como en medios, para evitar que esto hubiese sucedido. Y evidentemente no ha sido así, ha sido un fallo en el escenario de la aplicación de los medios, y evidentemente hay una circunstancia que el que tiene el deber ir vigilando y de aplicar las medidas y de tomarlas es aquel que tiene la organización, que es decir, el empresario. Más allá de la discusión jurídico y legal, que tendrá su proceso y determinará cuáles han sido las causas, pero evidentemente el objetivo es evitar que esto ocurra, y para evitar que esto ocurra hay que intervenir preventivamente, es decir, adoptar este tipo de medidas objetivas,
Ya estamos hablando no de un criterio de que yo piense que hace calor o no. Tenemos un criterio de la Agencia Española de Meteorología, de alertas naranjas o rojas, que también informa el Ministerio de Sanidad de que esa situación puede ser una condición peligrosa o muy peligrosa, y en relación a ello se deben de tomar el tipo de medidas correctoras adecuadas. En este caso no ha sido así y lamentablemente dio como resultado ya el fallecimiento de 2 trabajadores del sector agrícola y una trabajadora del sector de la limpieza. En este caso fue en Madrid, y los trabajadores, uno fue en la provincia de Ciudad Real y otro en el sur, zonas climáticas con exposiciones a temperaturas muy altas, en Madrid también, y evidentemente si no se pueden cumplir y no se pueden desarrollar los trabajos a pesar de adoptar las medidas, se puede y se debe llegar incluso a la paralización de la actividad. Ya se recuperará en su momento y en su tiempo esa jornada, ese escenario laboral, pero lo que no puede ser es que la actividad laboral se pague, en este caso, con vidas humanas. Claro, claro. Não pode mesmo ser. Ahm, José, sei que vocês também tiveram mais uma vitória, que também soube há muito pouco tempo e fiquei muito interessada em que partilhasse connosco ah, todo o processo que tem a ver com a questão do amianto. Vocês conseguiram, vocês conseguiram uma grande vitória para as vítimas. Naturalmente que nós queremos, e como referias há pouco e muito bem, que a nossa aposta tem que ser sempre na prevenção, mas infelizmente trabalhadores que foram sujeitos à exposição ao amianto, muitos deles era numa altura em que se dizia que o amianto não fazia mal, portanto está em todo lado, é uma realidade. Não conseguimos erradicá-lo totalmente, conforme era nosso desejo. Os passos têm vindo a ser dados, mas também com alguma lentidão, até porque muitas destas obras são muito caras e nem sempre há disponibilidade para isso. Também nem sempre há registros onde é que existe efetivamente amianto. Por exemplo, no setor da construção civil, estamos a falar de construções mais antigas que não eram obrigadas aos mesmos imperativos legais de agora, portanto, com estes registros todos documentados. Portanto, temos aqui trabalhadores que só souberam que tinham a doença anos mais tarde, porque estas doenças ligadas ao amianto aparecem muitas das vezes quando os trabalhadores até já estão em idade de reforma ou pré-reforma, que tem que ser feita uma ligação entre essa exposição e, portanto, a causa e o efeito, com esse tempo todo que mediou. Mas vocês não baixaram os braços, e muito bem, e conseguiram trabalhar durante algum tempo, tanto quanto sei, e conseguiram uma grande vitória, pelo menos eu assim a considero, porque conseguiram arranjar forma de tentar mitigar e ajudar estes trabalhadores que infelizmente adquiriram uma doença grave enquanto trabalhavam. Podes então, por favor, partilhar connosco como é que foi esse processo, do início até agora há bem pouco tempo que teve o seu desfecho. Ainda sei que ainda está a aclimar mais qualquer coisa, mas tu darás nota então de como é que as coisas têm estado a correr. Bueno, en este caso, en nuestro país, el tema de la regulación fue prohibido el amianto en el 2002 y evidentemente, como tú bien dices, tiene una latencia muy larga. Estamos hablando de una latencia entre 25 y 40 años desde que se produce la exposición a que evidentemente se pueda producir una enfermedad, y muchas veces relacionada con esa circunstancia denominada mesotelema de pleura, que es una exposición evidentemente directa al asbesto, independientemente del crisotilo o mesotilo, de la variedad técnica que sea, y que lamentablemente conduce a la muerte. Evidentemente una situación compleja, peligrosa, y que lo que abogamos es también es porque haya una investigación científica y médica que permita detener esta maldita enfermedad. En este caso, dentro del marco y la situación española, el año pasado conseguimos, después de 3 intentos legislativos y de diferentes paradas por procesos políticos, el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Un fondo que está dotado presupuestariamente con 25 millones de euros, una cifra que puede parecer grande, pero que, derivada de la situación y de los espacios que debía proteger, se queda
por decirlo así, corta. Bueno, en este caso se consiguió en el marco de la discusión con los diferentes grupos parlamentarios, en este caso con el gobierno de coalición PSOE-Podemos, alcanzar la creación, después de mucha negociación, de muchas situaciones políticas complicadas que venían a poner una situación de parálisis, pero bueno, el año pasado se alcanzó ese acuerdo y hay una dotación que está en los presupuestos generales del Estado de esos 25 millones de euros, no solo para los trabajadores que hayan estado expuestos y no tengan empresa a la que recurrir y demandar judicialmente porque ha desaparecido. Muchas empresas de este tipo procedieron al cierre en previsión de esa situación de indemnización o por falta de actividad y evidentemente no existen como tal para poder recurrir en los tribunales, o una vez que han recurrido los familiares, porque lamentablemente los trabajadores enfermos no suelen ver esa situación de restitución del daño que les ha producido la exposición al amianto, porque lamentablemente han fallecido y son los familiares que se ven sujetos a un proceso judicial largo, farragoso, con un gran coste económico y emocional, evidentemente, por lo que supone. En este caso, no solo era para situaciones de los trabajadores, sino para trabajadores indirectos, es decir, los ambientales. En muchos casos, los trabajadores o las trabajadoras llevaban su ropa a su hogar, a su espacio familiar, donde la ropa se sacudía, se lavaba y los familiares más directos, la mujer, los hijos, han tenido una exposición no laboral, evidentemente porque no han tenido una relación con la empresa, pero sí una exposición a ese elemento cancerígeno llamado asbesto. También estaba incluido dentro de esos parámetros y afortunadamente los expuestos ambientales también tendrían ese efecto de reparación. Una vez que se ha declarado el ámbito de la enfermedad y que la patología está directamente relacionada con la exposición, tendrían derecho a ese fondo y a ese escenario reparador. Que el dinero evidentemente no va a solucionar la pérdida de una vida, pero va a ayudar a mitigar esa situación y a reparar en cierta medida por justicia social y por derecho el daño generado y por esa falta del deber invigilando que en su momento pudo tener la Administración más allá de la obligación legal que era de las empresas. Pero bueno, estamos ahora en el desarrollo del reglamento y estamos discutiendo en estos momentos, de hecho esta mañana hemos tenido la última reunión para establecer el rango de los criterios económicos. Hay un referente en el marco europeo que es el FIBA francés y el EFA belga que establecen unas cuantías en relación a las patologías. El marco español se quedaba por debajo de momento de lo que conocemos de esas situaciones y evidentemente lo que vamos a presentar es alegaciones, en el proceso de alegaciones que hay hasta el lunes, una mejora en esa condición económica para la reparación de ese daño. Estamos en esta pelea, es una pelea que compartimos conjuntamente organizaciones sindicales y asociaciones de víctimas y además entendemos que es por justicia y por derecho, ¿no? Evidentemente el hecho reparador económico no repara la pérdida de un trabajador, una trabajadora, una pérdida humana, pero por lo menos ayudar en la medida de lo posible a las posibles situaciones de indefensión que hayan podido quedar en aquellos que han sufrido directamente la pérdida o evidentemente a los familiares que han sufrido esta misma situación, con lo cual generalmente este escenario reparador va a los derechohabientes, es decir, aquellos que quedan con relación directa con los fallecidos, porque lamentablemente ellos no ven el hecho reparador, sino son sus familiares, sus hijos, sus esposas, sus esposos, aquellos que alcanzarán a recibir la compensación, ya que lamentablemente los que en su momento iniciaron el proceso, lamentablemente han fallecido. É verdade. Infelizmente não conseguem trazer e não conseguem pagar a vida humana, mas o sentimento de justiça aos familiares que ficam, pelo menos esse é de louvar que se consigam ser ressarcidos, não no montante naturalmente desejável, mas pelo menos que haja esse reconhecimento dessa situação. José, tenho mais duas questões para te fazer. Uma, como não podia deixar de ser, a presidência do Conselho da Europa está agora convosco, não é? Com Espanha. É hábito os grupos que estão ligados à segurança e saúde do trabalho
através até do Comitê de Segurança e Saúde no Trabalho do Luxemburgo. Normalmente o Grupo de Trabalhadores, e em termos de plenário também, tripartidamente, é-nos sempre dado conta de quais são os objetivos da presidência em matéria no mundo do trabalho e em matéria de segurança e saúde no trabalho, porque temos tentado sempre, com todas as presidências, pressionar um bocadinho mais a alcançarmos um bocadinho mais de direitos para os trabalhadores e de melhorias das condições de trabalho no geral. Há alguns temas que a presidência espanhola tem elegido na área da segurança e saúde no trabalho ou passou um bocadinho mais ao lado? Acabamos de arrancar en el ámbito de la presidencia del Consejo por el presidente Pedro Sánchez y nuestro país en estos 6 meses debería de liderar esa situación y esperamos, y lo digo, que siga siendo así porque en breve, el 23 de julio, tenemos un proceso electoral, como sabéis, y evidentemente espero que el gobierno social de progreso configurado en esa alianza entre el Partido Socialista y en este caso espero que con Sumar dé el número suficiente para conseguir avanzar en justicia social, en el incremento del salario mínimo interprofesional y en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estamos pendientes a través de los diferentes grupos de trabajo, como bien ha mencionado Banda, del Advisory Committee, del Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el marco de la Unión Europea, en el que trabajamos en Luxemburgo, pero evidentemente en este caso, al liderar este ámbito del Consejo de la Unión Europea, entendemos que el Gobierno tiene que avanzar en esa línea. Estamos esperando conocer un poco también parte de la agenda del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional para avanzar precisamente en ese campo. Sabemos que hay previsión de realizar 2 actos como mínimo relacionados con esta situación y evidentemente ahondar en las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, pero también ser ese punto de vanguardia, por ejemplo, que podríamos ser en el avance de la lucha contra los riesgos psicosociales. Recientemente, tú lo conoces igual que yo, la reciente reunión que tuvimos en Bruselas se nos adelantó la reducción de los ámbitos de exposición al amianto, que se reduce en un plazo temporal que da de 6 años, pero evidentemente entendemos que los países, los Estados miembros, incluidos España, no tienen que esperar a terminar el proceso de 6 años, sino que se puede adelantar en el marco de las normativas nacionales esa reducción de emisiones y en los sistemas de control de la exposición a las fibras del amianto, pasar de la exposición óptica a la exposición de la medición digital hace que evidentemente se avance más y mejor en esa lucha, pero evidentemente, por ejemplo, puede ser un escenario racional adelantar los plazos y reducir los tiempos para que esa exposición evidentemente se minimice, sabiendo, como sabemos todos en el marco preventivo, que no hay una exposición segura a las fibras de amianto. No hay una exposición segura, con lo cual lo que hay que intentar es reducir al mínimo cualquier tipo de exposición que se tenga, independientemente del tipo de protección, que tiene que ser alta y que tiene que estar de acuerdo a las normas preventivas, pero eso sería evidentemente un avance importante en cuanto al rango español, pero evidentemente el hándicap que tenemos en nuestro país y en nuestros momentos es que prácticamente dentro de 2 semanas tenemos un proceso electoral nacional y evidentemente fruto de ese resultado pues esperamos seguir dando pasos en avances en el diálogo social nacional, pero también en el liderazgo en la Unión Europea. Entendemos que podría haber sido un buen punto, una buena palanca para alcanzar ese objetivo de los riesgos psicosociales a nivel europeo, con el liderazgo en este caso del gobierno español y del presidente Pedro Sánchez, pero en función de los resultados que tengamos el 23 de julio tendremos una situación de progreso o de retroceso. Estamos en una tesitura dentro del ámbito nacional y esto evidentemente tiene que ver o derechas o derechos. Yo y evidentemente mi organización abogamos por derechos y el avance del diálogo social con escollos y con situaciones evidentemente de entendimiento o falta de acuerdo, pero al final con un consenso llega en fruto del diálogo social, el incremento del salario mínimo interprofesional, el reglamento en cuanto a las temperaturas extremas, el avance en cuanto al salario mínimo es importante sobre el ingreso mínimo vital y la protección evidentemente al conjunto de los trabajadores a través de diferentes rangos normativos
evidentemente ha puesto el foco en el diálogo social del que hemos sido parte activa y queremos seguir siéndolo. Y preferimos, evidentemente, una continuidad de un gobierno de progreso, un gobierno social, porque nos estamos enfrentando a la disyuntiva de derechos o derechas. Hemos visto cómo están sufriendo ataques los colectivos LGTBI que tienen que ver ese mundo del trabajo y evidentemente ese ámbito de protección. Estamos viendo cómo la extrema derecha en nuestro país crece y está atentando contra el derecho de lo que tendría que ver con la negociación colectiva y quiere individualizar la negociación de los trabajadores con los empresarios, algo que evidentemente iría a reducir la capacidad de negociación, de mejoras y de avances y de conquistas sociales que hemos tenido en estos últimos años. Evidentemente, esperamos que esto no suceda, pero será fruto de la democracia, será fruto del resultado de las urnas y, evidentemente, con las diferentes opciones que hay en la izquierda de nuestro país, entendemos que tienen que recoger esa mayoría de votos de esa masa social que ha sido protegida ante el COVID, ante los ERTES y ante las situaciones manifiestas, como todos conocéis también en Portugal, de la excepción ibérica en cuanto al precio de la energía, que ha protegido también a nuestras empresas. No nos olvidemos que son los empresarios, pero evidentemente a la gran masa laboral de nuestro país. Y esperamos que sigan esa línea, que siga esa senda y que evidentemente tendremos motivos de discusión con el Gobierno, pero a través de los puntos de encuentro hemos conseguido avanzar. Y ese es el camino, o derechos o derechas. Y nosotros abogamos por derechos. Muito bem, muito bem. Obrigada por essa partilha do estado da arte. Realmente é uma situação que acho que, não sei se já aconteceu alguma vez na presidência europeia, que é o país que tem a presidência estar com eleições no mesmo período, o que pode, portanto, alterar, e como dizias e muito bem, o rumo de tudo aquilo que está posto em prática e que está comprometido, pelo menos durante a presidência. Se calhar colocava-te só aqui uma última questão, até porque já falámos disto. Já falámos das alterações climáticas e ambientais e já do risco ou da ameaça que estas alterações têm quanto ao trabalho digno, no aumento das desigualdades, por exemplo, entre outros exemplos que podíamos também aqui elencar. Tem sido fácil para vocês, para a OGT Espanha, conseguir incluir cláusulas nos acordos coletivos de trabalho relativamente a esta questão em concreto, das alterações climáticas, ambientais? Os trabalhadores conseguem estar a ser ouvidos sobre estas matérias no âmbito da negociação coletiva aí em Espanha, através da UGT espanhola? Sí, lo que estamos trabajando desde el marco de la Secretaría es tener cláusulas tipo para que los diferentes sectores, para que los diferentes convenios puedan aplicar medidas que tienen que ver con ese cambio climático, con el ámbito de la transición digital y el derecho también a la protección a la intimidad y esa situación que tiene que ver con la desconexión digital, y también poner el foco en ese ámbito de la transición demográfica, es decir, el concepto de edad que afecta cada vez más a nuestro país. Somos una población que evidentemente envejece y que tiene una situación preocupante en cuanto a la situación de la edad también. De momento hay una situación de jubilación que está ahí en el marco de los 67 años, pero ya vemos como diferentes colectivos empresariales hablan incluso de la jubilación a los 72, ¿no? Evidentemente una situación incongruente cuando estamos pidiendo la reducción de la exposición al trabajo en aquellos colectivos que presentan una situación de mayor riesgo, del sector del transporte, del sector de la construcción, de la siderurgia, de las empresas, evidentemente con una alta carga de trabajo y de trabajo físico. Evidentemente puede haber situaciones donde el trabajo sea intelectual y que se pueda de una manera adecuada llevar ese trabajo, pero las exposiciones laborales donde la fuerza física, donde la fatiga incide directamente, lo que hay que hacer es proteger y además hablar de esa situación que de momento se ha quedado paralizada por el marco y el adelanto electoral, que es los coeficientes reductores para determinados colectivos y sectores con trabajos más duros y más penosos. Esperamos que en este campo nuestras propuestas, evidentemente con el gobierno futuro, que esperamos que sea continuista,
tengan desarrollo, que den lugar a una situación adecuada de una gestión de la seguridad y salud en el trabajo en relación a todo lo que hemos venido planteando, que es proteger y salvaguardar la seguridad y la salud y, sobre todo, la vida de los trabajadores, porque lamentablemente el año pasado 864 trabajadores y trabajadoras de nuestro país perdieron la vida donde van a ganársela. Cruel incongruencia. Y evidentemente el objetivo que perseguimos entre todos y que es común con ese grupo de Vision Zero en el marco de la Unión Europea es alcanzar ese objetivo de 0 accidentes, 0 muertes. Y evidentemente trabajar en pos de ese desarrollo, de ese crecimiento económico del objetivo 8 de los ODS, de crecimiento económico y trabajo decente. Y trabajo decente não só nos salarios, sino nas condições seguras e saludáveis. Muito obrigada, José, por este bocadinho, por esta partilha. Foi muito útil para nós, com certeza, e tenho a certeza que para os nossos ouvintes também. É sempre bom esta troca de experiências, até porque estamos muito próximos e os bons exemplos devem ser replicados. E hoje já tivemos aqui algumas dicas de bons exemplos também para nós tomarmos em boa nota e tentarmos implementá-los aqui. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigada, José. Muito obrigado. Saludos.